Hoy procedo a analizar el encuentro disputado entre Alemania y Ghana, perteneciente al Grupo G del Mundial del 2014 de Brasil. Cabe destacar que antes de este encuentro se había visto un gran espectáculo patrocinado por parte de Alemania, que había vencido de forma muy contundente y aplastante a Portugal, y una Ghana que ha demostrado a lo largo de todos estos años una gran progresión a nivel futbolístico, desde la participación en el Mundial del 2006, donde consiguió llegar a octavos, en 2010, donde consiguió llegar a cuartos, donde fue eliminado por Uruguay, en un partido donde podrían haber pasado perfectamente a semifinales si no hubiera sido por aquel penalti fallado por Guián en el último instante de la prórroga. Y en este mundial, que aunque empezaron perdiendo contra Estados Unidos, a mi modo de ver habían merecido más. Entonces, a mi modo de ver, era un partido muy interesante porque se enfrentaba a una Alemania que venía de avasallar a Portugal y una Ghana con bastante calidad que, a mi modo de ver, en el primer partido le faltó un poco más de fortuna para poder conseguir llevarse la victoria y que iba a dar mucha guerra hoy. Y visto lo visto, no me equivoqué para nada. El partido empezó como mandaban los cánones. Una Alemania jugando el toque, tocando de forma bastante pausada el balón en el centro del campo, pero como ha caracterizado a Alemania en estos últimos años desde la era Joachim Löw, pues haciendo un toque pero con transiciones hacia adelante, o sea, buscando siempre la portería, de tal manera que el equipo alemán va tocando la pelota para ir avanzando progresivamente hasta el área rival y encontrar un hueco desde el que ejecutar una jugada, ya sea utilizando las bandas, el centro del campo o un pase al hueco para poder romper la defensa de Ghana y ejecutar los ataques que tanto le gustan a Alemania, con la posesión de la pelota y con jugadas como estoy explicando, así mediante toque. Pero ocurrió el primer hecho curioso del partido, y es que Alemania no se encontró a gusto en ningún momento. A Alemania le costaba mucho jugar con su estilo de toque, y eso se debe a dos factores muy importantes. Primero, la intensidad demostrada por Ghana. Ghana prácticamente no dejó moverse con libertad a Alemania. Siempre que un jugador alemán recibía la pelota, siempre había un jugador de Ghana encima de él. Y cuando digo siempre, es siempre. E incluso hubo varias jugadas donde llegó a haber hasta dos jugadores de Ghana encima del jugador alemán que había recibido la pelota. Con lo cual Alemania se encontró con el problema de que no se encontraba a gusto efectuando su estilo de juego, porque siempre había un jugador de Ghana encima del jugador alemán que tenía la posesión. Sobre todo, donde esa presión era más habitual, era a partir de que Alemania superaba la mitad del campo, porque cuando Alemania jugaba en su campo, hay que admitir que los jugadores ganeses no se esforzaban en intentar perseguirles, porque sabían que no merecía la pena. En el momento en el que se ponían a presionar con más intensidad, era justamente cuando Alemania avanzaba de la mitad del campo y ya podemos decir que ya había un mayor peligro, porque al superar la mitad del campo ya era cuando Alemania estaba un poco más cerca de la portería contraria, con lo cual a partir de que avanzaban de la mitad del campo es cuando se notaba que los jugadores ganeses iban a presionar, y como digo, siempre había un jugador mínimo ganés presionando, con lo cual Alemania no se encontraba cómoda, se encontraba presionada y no podía efectuar su juego de forma libre. Y luego el segundo factor y fundamental es la gran robustez de la defensa ganesa. Y digo robustez porque es que es increíble, pero en las jugadas en las que Alemania conseguía meter un pase al hueco, un centro o intentar meterse dentro del área, siempre había un defensa ganés que sacaba la pelota. Y digo que es increíble porque parecía que los jugadores ganeses estaban en todos. O sea, que Kroos efectúa un pase al hueco y queda Müller solo ante el portero, tranquilo, que ya llegará un defensa ganés y le quitará la pelota de los pies. Que se efectúa un centro y está a punto de cabecear un jugador de Alemania, ya habrá un defensa ganés que la saque de cabeza afuera. O sea, siempre y constantemente la defensa ganesa estuvo muy atenta y siempre desbarataba las ocasiones que podía intentar tener Alemania. Con lo cual, se aprecia un dominio de Alemania en el sentido de que tiene la posesión del esférico, digamos que en principio es la que lleva la iniciativa al comenzar el partido, pero no consigue efectuar una dominación efectiva, porque como digo, le cuesta mucho elaborar las jugadas debido a la intensidad de los jugadores ganeses que les impiden avanzar con claridad y efectividad. Y luego en las ocasiones en las que Alemania se acercaba al área, la defensa ganesa demostraba estar muy bien asentada y desbarataba cualquier posible ocasión buena que tuviera Alemania, con lo cual Alemania se vio frustrada, primero porque le costaba mucho elaborar su juego y segundo porque le costaba generar ocasiones. Y la pregunta entonces es, ¿y qué hizo Ghana aparte
de acosar a Alemania y de impedirle hacer su juego. Pues el Ghana intentó aprovechar este acoso, para intentar efectuar ocasiones de gol, pero se apreció un problema, a mi modo de ver, en la primera parte, y es que a Ghana le costaba hacer jugadas, le costaba a nivel táctico poder llegar al área de Alemania, y eso es porque a nivel táctico y a nivel individual la selección de Ghana no tiene jugadores tan buenos a nivel de toque como puede tener Alemania, con lo cual, aunque Ghana luchaba de forma muy intensa y iba por el partido y acosaba a Alemania, en los momentos en los que tenía el control de balón intentaba avanzar hacia adelante, ejecutar un pase al hueco o un pase a la banda o adentrarse en el área de Alemania, le costaba mucho por el motivo que estoy diciendo, porque Ghana no tiene jugadores a nivel técnico tan buenos para este estilo de juego de toque, entonces le costaba avanzar por eso, no porque no lo intentaran ni no le pusieran intensidad ni ganas, sino simplemente porque a nivel técnico no tiene jugadores de ese tipo de calidad, entonces le costaba más llegar al área de Alemania, aunque ciertamente al final consiguió generar ocasiones de peligro basándose en los tiros desde fuera del área. Como Ghana veía que le costaba llegar al área de Alemania, le costaba adentrarse en el área de Alemania, pues optó por los tiros lejanos, y cabe decir que hubo bastante peligro, porque efectuó 2 tiros bastante peligrosos en la primera parte que tuvo que intervenir Neuer para evitar mayores problemas. Entonces la primera parte termina así, con una Alemania que efectúa su estilo de toque, pero se ve bastante incapacitada, se ve bastante agobiada por una Ghana que está acosándola bastante bien, que está jugando con intensidad y que a nivel de defensa se muestran muy robustos y muy seguros, desbaratando cualquier tipo de ocasión que pueda tener Alemania. Y por su parte Ghana pues lo intenta, lucha, juega con mucha intensidad, intenta llegar al área de Alemania, pero le cuesta porque no tiene jugadores a nivel técnico tan buenos como Alemania para poder permitirse, mediante un juego de toque efectivo, llegar al área contraria. Entonces, al final se ven obligados a efectuar tiros lejanos. Pero como digo, ganan esta primera parte muy bien. Yo diría que la primera parte está bastante igualada, en el sentido de que, bueno, Alemania tiene el dominio de la pelota, Alemania tiene el dominio de la pelota, avanza, no consigue generar ocasión, no consigue rematar a puerta por lo que estoy explicando, pero bueno, genera peligro porque hay varias ocasiones en las que consigue llegar al área ganesa, entonces genera peligro. Y por su parte, pues Ghana consigue mantenerse bien en defensa sólidamente y consigue generar también ocasiones de peligro. Entonces, en ese sentido, yo creo que la primera parte está bastante igualada, aunque ciertamente sí que le daría un punto más a favor a Ghana porque demostró igual estar un poco mejor que Alemania. Tampoco una grandísima diferencia, pero bueno, un poco mejor sí. Entonces, dentro de la igualdad de la primera parte, yo le daría un punto a favor a Ghana, a mi modo de ver. Sobre todo porque demostraron luchar muchísimo y jugar muy intensamente y darlo todo. O sea, en ese sentido, yo creo que Ghana merece un punto más, a mi modo de ver. Un puntín más. Y bueno, y comienza la segunda parte. Alemania comienza la segunda parte, al igual que la primera, intentando elaborar su juego de toque, pero sigue teniendo los mismos problemas que la primera parte. Se encuentra habitualmente agobiada por la intensidad de los ganeses, que demuestran un gran derroche físico, demuestran una gran potencia física, gracias a la cual se pueden permitir esta intensidad, este agobio, esta presión sobre la escuadra alemana. Y como digo, Alemania se ve otra vez en problemas. Le cuesta mucho poder elaborar las jugadas y le cuesta mucho llegar al área ganesa. Y justamente cuando como digo, entre comillas, peor lo estaba pasando a Alemania porque le costaba generar ocasiones, es cuando llega el primer gol de Mario Götze. Es en un centro que realizan a Mario Götze y este remata de cabeza. Curiosamente remata de cabeza de una manera un poco extraña porque le llega el balón, remata de cabeza hacia abajo y tiene la suerte de que ese balón le golpea en la rodilla y desvía la trayectoria marcando gol. Con lo cual, con un poco de fortuna consigue marcar gol, pero no hay que quitarle el mérito de la jugada. No hay que quitarle el mérito de la jugada, como digo, porque es cierto que Mario Götze se cuela estupendamente por en medio de 2 defensas, o sea, Götze se encuentra rodeado de 2 defensas y de manera muy inteligente se mete en medio de los 2, les gana la partida y remata, con lo cual, aunque es cierto que el gol tiene un poco de fortuna, no hay que quitarle el mérito que tiene Götze en la jugada al internarse muy bien en medio de la defensa. En este momento Alemania va ganando 1-0 y Ghana se encuentra en problemas. O sea, 1-0, Ghana no lo había hecho nada mal, pero va perdiendo el marcador. Y mucha gente pues ya daría el partido en este momento por ganado, pensaría, nada, Alemania va ganando 1-0, ya tiene el control del marcador, ya es cuestión de tiempo que aumente el resultado. Pero no, justamente en este peor momento para Ghana, en el sentido de que iba perdiendo 1-0, es cuando consiguen remontar espectacularmente. Y en muy poco tiempo, porque el primer gol de Ghana llega a los 3 minutos. En el momento en el que Götze marca el 1-0 a favor de Alemania, Ghana lo da
todo. O sea, si ya antes dije que estaban dándolo todo a nivel de intensidad y de lucha, a partir de ese gol duplican sus fuerzas, se esfuerzan el doble que antes y gracias a esa buena labor, a ese doble esfuerzo, consiguen el gol de Ayew, que es gracias a un centro. O sea, como he dicho, a lo largo del partido Ghana le estaba costando llegar al área alemana, pues lo consigue en esta ocasión. Centro de un jugador de Ghana, Ayew salta por encima de la defensa alemana y remata un gran cabezazo que se cuela por el palo izquierdo de Neuer, el cual no puede hacer nada porque es ajustado a la esquina del palo izquierdo y es casi imposible detener ese balón. Con lo cual, golazo de Ghana y empata el marcador 1-1. En este momento, Alemania se rompe un poco, Alemania se queda sorprendida, no se esperaba un empate tan temprano y en estos momentos es cuando Ghana domina el partido. Lo domina porque con el gol se envalentonan, se crecen y van descaradamente a por el partido. Empatan, ven que son capaces de poder hacer daño a Alemania y van a por el partido. Y fruto de ese esfuerzo, en el cual, como digo, duplican la intensidad, duplican el esfuerzo y duplican la presión, no solo ponen en mayores problemas a Alemania, sino que consiguen el segundo gol mediante acción de Guillaume. El segundo gol, en el que ocurre en el minuto 63 con tanto de Guillaume, ocurre en parte beneficiando a Ghana por un fallo de Philipp Lahm, el cual pierde la pelota, la recupera rápidamente un jugador de Ghana, pone un pase al hueco perfecto a Guillaume, que queda solo delante de la portería de Neuer y ejecuta perfectamente para marcar un gol por el lateral derecho de la portería de Neuer. Con lo cual, en apenas 10 minutos, Ghana se pone por delante del marcador 1-2. Y es justamente en este momento cuando Lowe tiene que cambiar todo el sistema. Lowe se ve por detrás del marcador, van perdiendo 1-2 y Lowe se ve en problemas. Ve que el estilo de toque no está funcionando ante la gran presión de Ghana y que necesita hacer cambios rápidos e inmediatos. Y decide meter a dos jugadores y sobre todo luego destacar la acción de uno de estos dos cambios porque va a ser fundamental para el resultado final. En primer lugar, el cambio de Schweinsteiger. Y en segundo lugar, la introducción en el campo de Miroslav Klose, jugador que, como ya comenté en un análisis anterior, me extrañaba que en su día no lo hubiera introducido Klose en el partido contra Portugal, que ya estaba totalmente ganado, para darle minutos y poder tener sus primeros minutos en el Mundial. Y hoy se vio obligado a meterle, porque Klose es el único delantero puro que tiene Alemania. Y además, Klose tiene una habilidad especial, y es que es un delantero nato. Y cuando digo un delantero nato me refiero a este tipo de delanteros que cada día escasean más, que es un delantero, como decían hoy graciosamente en la retransmisión, un delantero cazagoles, un delantero que siempre está ahí, siempre está en el momento justo. Y como digo, este estilo de delantero cada día escasea más en el fútbol actual, porque no es una figura muy popular, pero es el típico delantero que siempre está ahí, que siempre que hay una jugada, que siempre que hay un rechace, que siempre que tal, siempre está ahí para atrapar el balón y meterla, con lo cual, como digo, es un perfil de delantero cada día más escaso, pero que en este tipo de partidos tan atascados, donde vas por detrás del marcador y te cuesta hacer ocasiones, siempre necesitas un perfil de este tipo de delanteros, un perfil de delantero que te pueda sacar oro de una ocasión aislada de gol y que siempre esté generando peligro en el área contraria. Y nada más sacar a Klose, 2 minutos después de sacar a Klose, porque el cambio recuerdo que es en el 69, ocurre un córner a favor de Alemania y 2 minutos después, en la primera pelota que toca Klose, gol de Klose. Se saca el córner, remata un jugador de Alemania, el balón se va a ir fuera. Si se observa la repetición, se observa que el cabezazo, aunque no es malo, se va a ir fuera. Y ahí está Klose para sacar la caña, meter la pierna y empujar el balón dentro de la línea de gol. Con lo cual, nada más entrar Klose en el área, en el terreno de juego, 2-2 a favor de Alemania. Empate de Alemania y se instauran las tablas en el marcador con gol de Klose, que como digo es un jugador que siempre está ahí, que siempre en los momentos más adversos, siempre está ahí para sacar la caña y salvar a su equipo. Y hoy una vez más lo volvió a hacer. 2-2 en el marcador, gol de Klose y en este momento se rompe la táctica. Estamos hablando de minuto 71, empate en el marcador, quedan 20 para el final y a partir de este momento se rompe la táctica. Los equipos renuncian a la táctica totalmente. Para empezar, Alemania renuncia a su estilo de toque e instaura un estilo de juego más directo. Ya no avanza progresivamente con el balón poco a poco haciendo pases progresivos como hizo en la primera parte o al comienzo de la segunda. Ahora van más decididos, hacen transiciones de balón más directas e intentan ser más rápidos porque saben que ese estilo de toque más pausado no funciona contra una Ghana que les está presionando y que no les permite sacar el balón con claridad. Con lo cual,
aunque no es un estilo de juego directo del todo, sí que se vuelven más verticales, intentan jugar más directamente para evitar que Gana les pueda agobiar tanto. Y por su parte Gana renuncia a la táctica, o sea, Gana aparte de presionar se vuelca totalmente al ataque, pero sin un orden o una estrategia clara, no se vuelca al ataque intentando pues ser simplemente, yo qué sé, intentar jugar hacia las bandas o jugar hacia el centro, no, Gana simplemente se vuelca hacia el ataque y simplemente cada vez que recupera un balón utiliza su velocidad para plantarse de inmediato en el área contraria e intentar generar peligro. Y esto es una gran virtud de Gana porque, como digo, gracias a su velocidad genera bastante peligro. Y una de las jugadas más destacadas en mi modo del partido es después de este empate, cuando un jugador ganés está en la banda, se zafa de un jugador de Alemania y recorre toda la banda y llega hasta el área alemana, en la cual decide efectuar un tiro en vez de pasársela a su compañero Guián, que podía haber rematado a puerta. Una buena ocasión, pero que, como digo, ejemplifica esto que estoy explicando. Cómo en estos momentos Gana utiliza su velocidad para avasallar al contrario. En estos momentos Gana abandona, por decirlo un poco más bien, la parte táctica y utiliza su velocidad para desbordar a Alemania e intentar generar ocasiones de gol. Y en este momento el partido se vuelve bastante loco porque hay ocasiones de un lado y de otro. O sea, pierde el balón Alemania, la recupera Gana, utiliza su velocidad, se planta en el área contraria y tira a puerta. Saque de puerta, llega Alemania, utiliza un juego un poco más directo, llega hasta el área contraria y ejecuta ocasión de gol. Con lo cual estos últimos 20 minutos son un ida y vuelta de ambos equipos. Ocasión de Gana, ocasión de Alemania, ocasión de Alemania, ocasión de Gana. Y así continuamente. No hay un orden de ocasiones, no hay un orden táctico y más bien es a la desesperada. A la desesperada en caso de Gana, bueno, más que desesperada en el caso de Gana, se vuelca al ataque, intenta no irse solo con el empate. Y en el caso de Alemania sí que sería un poco más a la desesperada porque tiene miedo que se le escape el partido. Entonces finalmente el partido termina 2-2, con ocasiones bastante buenas tanto de Gana como de Alemania en este último tramo de la segunda parte, en estos últimos 20 minutos, y termina el marcador con 2-2. Cabe destacar ambas cosas de ambas selecciones. Primero, en Alemania, que en esta ocasión el juego de toque no le funcionó, porque se encontró enfrente a una selección como la ganesa, muy fuerte físicamente, muy robusta físicamente, muy bien preparada físicamente, y que mediante el uso de su físico agobió, presionó muchísimo a Alemania y le impidió hacer su juego de toque. Si a eso se le suma que estuvo bastante bien en defensa, en la primera parte muy bien la defensa, luego en la segunda hubo alguna ocasión que hubo en algún momento que lo podrían haber hecho mejor, pero en líneas generales muy bien la defensa ganesa, que las pocas veces que en la primera parte Alemania consiguió llegar al área, le desbarataron las ocasiones de gol, con lo cual hay que destacar eso, una Alemania que le costó llegar hasta el área, que luego una vez llegaba al área le costaba hacer gol, por lo que digo, porque desbarataba la defensa ganesa. Y una selección ganesa que jugó bien a Alemania en el sentido de que supo lo que tenía que hacer, sabía que tenía que presionar, sabía que tenía que jugar con intensidad y avasallar al contrario con su velocidad. Pero que le faltó quizá un poco más de calidad técnica de sus jugadores para poder plantarse con más solvencia en el área contraria. Con lo cual, buen partido de Ghana, que es el que más destaco. Luego Alemania mejoró bastante con la entrada de Schweinsteiger y de Klose. Fue en el momento en el que mejoró, porque como digo, la primera parte bastante igualada. Luego la segunda, Ghana fue superior hasta la entrada de Klose, porque a pesar del gol de Alemania mediante Mario Götze estaba jugando mejor Ghana. Y con la entrada de Klose en esos últimos 20 minutos es cuando Alemania mejora su juego y genera más ocasiones. Con lo cual, partido muy interesante, muy atractivo, donde Ghana ha demostrado la gran mejoría de las selecciones africanas, ejemplificada sobre todo a mi modo de ver en Costa de Marfil y Ghana, que son las selecciones que más han mejorado en estos últimos 8 años, sobre todo. Y un buen partido en el cual Alemania se ha visto en bastantes problemas y sobre todo ha cogido conciencia de que no son invencibles, de que pueden tener problemas y que una selección bien plantada y con las ideas bien claras les puede provocar muchos problemas. Y esto a mi modo de ver plantea otra disyuntiva en la selección alemana y que debería de pensar mucho Joachim Löw. Y es la necesidad de Iba a decir Mario Gómez. De Miroslav Klose en la delantera de Alemania. Este jugador es fundamental, porque a pesar de que tiene 36 años, sigue estando en plena forma. Sigue teniendo un olfato goleador espectacular, sensacional. Sigue siempre estando en el momento adecuado y sigue siendo ese delantero nato, ese delantero rematador, ese depredador del área, que era la expresión que no me salía antes, que es la que mejor define a Miroslav Klose, ese depredador del área, que como digo, los depredadores del área son figuras futbolísticas que cada vez están más en peligro de extinción, más por el tipo de delantero más vistoso, más de jugar al toque, de hacer regates, vaselinas,
Y Miroslav Klose es de ese jugador de la vieja escuela, que es más bien un depredador del área. Pero es que en este tipo de partidos Alemania necesita a ese depredador del área, porque es el jugador perfecto para este tipo de partidos y en general para cualquier partido, porque es un delantero que te garantiza goles, porque es el típico delantero que siempre va a estar luchando, un jugador que siempre va a estar buscando espacios, huecos y que sobre todo siempre va a estar ahí. Una jugada que hay un rechace, ahí va a estar para rematar la jugada. Un jugador que pierde un balón, la defensa, por ejemplo, del contrario, va a estar ahí para robar ese balón. Como digo, Miroslav Klose es la figura que necesita Alemania para este tipo de partidos y en general para el Mundial, con lo cual yo creo que después de lo que ha demostrado hoy Klose, que solo ha necesitado 2 minutos para demostrar su presencia, ha metido gol, ha estado ahí, es él el que ha permitido empatar a Alemania y no complicarse la vida, y además tuvo una ocasión en la segunda parte, creo que en el minuto 80, que se le marchó un poco desviada, pero que como digo, ahí estuvo Klose y demostró que en los 2 balones más importantes que tocó, uno fue gol y otro casi. Con lo cual, yo si fuera Joachim Löw, me pensaría muy seriamente la inclusión de Klose en el 11 inicial. Y yo si fuera Joachim Löw, en el siguiente partido, que va a ser vital contra Estados Unidos, pondría a Miroslav Klose como delantero titular. Porque como digo, es una figura fundamental. Y un depredador del área siempre va a estar ahí, siempre va a estar en busca del gol y siempre va a aprovechar cualquier mínima oportunidad que tenga. Con lo cual, yo, como digo, pondría a Miroslav Klose como delantero titular. Y para terminar, quiero destacar una cosa más de Miroslav Klose. Y es que ha conseguido igualar el récord de Ronaldo Nazario, el jugador que muchos conoceréis por su paso tanto por el Barcelona como por el Inter de Milán, como su última etapa en el Real Madrid. Pues ha igualado el Klose de Ronaldo, que hasta este momento el récord del máximo goleador de la historia de los mundiales lo poseía Ronaldo, con 15 tantos. Y hoy Klose ha conseguido igualar ese récord al conseguir su 15 gol hoy contra Ghana. Consiguió en su momento 5 goles en el mundial, debutó en el mundial del 2002 Miroslav Klose, consiguió 5 goles en ese primer mundial, otros 5 en el mundial del 2006 que se disputaba en su país, en Alemania, unos 4 goles en el mundial de 2010 de Sudáfrica y un gol más hoy que hacen un total de 15. Con lo cual Klose ha entrado por la puerta grande en la historia de los grandes jugadores de la historia de los mundiales. Con lo cual empata Ronaldo y atención al dato, chicos, porque si consigue un solo tanto más, se convertirá en solitario en el máximo goleador de la historia de los mundiales. No os voy a engañar y lo voy a decir muy claramente. Ojalá, y a mí me gustaría mucho, que ojalá Miroslav Klose consiguiera meter ese gol para ser el máximo goleador de la historia de los mundiales en solitario. Me gustaría mucho porque es un jugador que siempre me ha gustado, es un jugador con muchísima entrega, que siempre ha luchado en todos sus equipos, ha demostrado una gran entrega. Sobre todo, es muy curioso el caso de Miroslav Klose porque es un jugador que donde más rendimiento ha dado, irónicamente, ha sido en la selección. Es verdad que a nivel de clubes ha habido etapas en las cuales ha pasado un poco más desapercibido, pero ha sido un delantero que siempre lo ha dado todo en la selección, que siempre ha estado ahí y que le ha sacado muchos partidos en adelante a la selección, con lo cual es un delantero fundamental en esta selección que además ha hecho historia, porque actualmente es el máximo goleador de la historia de Alemania, con 71 tantos, superando a Torpedo Müller, el cual tenía 69, con lo cual también ha hecho historia en Alemania siendo el máximo goleador. Y como digo, es un delantero que siempre me ha gustado, porque es un delantero que siempre ha demostrado mucho sacrificio, mucha entrega, mucha lucha, y sobre todo se ha cuidado mucho, porque a día de hoy tiene 36 años, pero sigue en un gran estado de forma, y eso es gracias a que Miroslav Klose siempre ha sido un jugador que se ha cuidado mucho, que se ha preocupado mucho por su estado físico, por su forma, y como digo, se sigue manteniendo en una gran forma física. Y además, a todo eso hay que añadirle que es un jugador bastante honrado, porque no sé si lo conocéis algunos, pero en su día protagonizó 2 anécdotas, en las cuales hubo 2 veces que pitaron un penalti. No, la primera vez fue en 2004, que le pitaron un penalti a favor, y Miroslav Klose se dirigió al árbitro y dijo que no había sido penalti, que no le habían hecho nada, y anularon el gol. Anularon el penalti. Obviamente, gracias a esa acción, fue nombrado por la Federación Alemana con el premio de Fair Player, el jugador de Fair Player de la Liga Alemana. Y luego hace poco protagonizó otra anécdota en el Lazio, que es que consiguió un gol en un córner, y él se dirigió al árbitro para decir que el gol no era legal, porque había estado, no me acuerdo si es que había estado en fuera de juego o no, pero que él fue y le dijo que el gol no era legal. Con lo cual, este jugador no solo ha demostrado entrega,
lucha, sacrificio y mucho trabajo y mantenerse siempre en buena forma física, sino que además es un jugador de los más humildes en ese sentido, porque cuando podría haber utilizado y haber engañado a los árbitros en ese momento, hizo lo que casi ningún jugador profesional haría, que es coger, reconocer y decir, mira, no fue penalti, mira, no metí gol, no es legal. Y eso casi nadie lo haría. Y él llegó a unas cotas de tanta profesionalidad que por delante estaba la justicia en ese sentido futbolera, que no el engañar al contrario. Con lo cual, para terminar, enhorabuena a Miroslav Klose. Ojalá Joachim Löw se piense seriamente ponerlo de titular en los próximos encuentros y ojalá consiga ese gol que lo convierta en solitario el máximo goleador de la historia de los mundiales. Espero que os haya gustado este análisis del encuentro, tanto de ambos equipos y sobre todo en el análisis de este jugador de Miroslav Klose, que a mi modo de ver lo merece, y más después de lo que ha hecho hoy, que ha conseguido, lo merece aún más. Y espero que os haya gustado y mañana espero aportar el análisis del Portugal-Estados Unidos, que va a ser un partido muy vital y muy importante, sobre todo para definir la progresión del grupo G y para ver cómo quedará todo para la última jornada. Un saludo y hasta la próxima.